Muy bien. Seguimos psicologiando y ya estamos justamente con la intervención de las preguntas que hemos recibido, a más de la intervención de nuestros panelistas, a quienes a continuación paso la palabra, en este caso Andrea Noceda, que ya con micrófono en mano está pronta para hablar. Bueno, qué tema, ¿no? Y amplio como la cantidad de cosas que se han detallado en la mesa de la mano de Marcelo Romano, que nos planteaba toda esta diversidad de disparadores y consecuencias y causas de la violencia. Y me gustaría nombrar la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica y también cuál es el rol que tenemos o los agentes sociales dentro de la sociedad, ¿no? Porque Gabriel había dicho inicialmente que el hombre es o se hace violento, eso lo fue mencionando, y el contexto social, ¿qué rol cumple en esto? Todos somos parte de la sociedad y la institución educativa también me gustaría tocarla en el día de hoy. Y muchas veces se sostiene como que está alejado de la sociedad y se dice el chico que está dentro de la escuela es violento. ¿Y cómo no lo va a hacer si es violento afuera, ¿no? Bueno, plantear un poquito desde este lugar los tipos de violencia. Muy bien. Hecha la pregunta, pasamos a Marcelo para que pueda intervenir. Sí, a ver, la violencia, además de las que nombraste, y yo nombraba la sexual, incluso la económica que se fueron nombrando, por lo menos desde nuestra perspectiva de trabajo, tiene que ver con la cultura que ha ido desarrollando un abuso de poder y ha puesto el lugar de decisión en los varones y ha dejado en un lugar secundario a las mujeres. ¿Sí? Esto como base, porque esta base es la que permite el desequilibrio de poder. ¿Sí? Esto es lo que le permite, digamos, a uno atribuirse desde algún lugar simbólico o concreto: yo tengo derecho a hacer esto porque yo soy el varón, o yo soy el que maneja el dinero. Recién decíamos, también las mujeres pueden hacer esto. Sí, también una mujer puede decir yo puedo hacer esto porque manejo el dinero, pero la lógica es la misma, ¿sí? Es decir, yo me atribuyo el derecho de decidir sobre la vida de los demás y a imponer mi voluntad sobre los demás y a doblegar la voluntad de los demás. Desde esta mirada, la violencia puede ser tranquilamente preventiva, porque si fuera la violencia un fenómeno solamente patológico, si fuera esto no digo porque las personas que viven o que ejercen violencia pueden después derivar en patología, pero si fuera un fenómeno solamente patológico, estaría enmarcado a yo ejerzo violencia en este espacio y puedo ejercer violencia en cualquier otro espacio, ¿sí? Sin embargo, los varones que ejercen violencia, en el caso para nombrar a los varones, lo hacen solamente en el ámbito público, privado. En el ámbito público, yo puedo ser violento. Daniel puede ser violento y estar acá y representar esto. Es decir, nosotros se llama lo que se llama doble fachada, ¿sí? En el espacio público podemos ser amables, gentiles, buenas personas, ¿sí? Como que tienen dos caras, digamos. Exactamente. Pero en el espacio privado, entonces ahí sí me creo el rey e impongo mi voluntad. Y para eso puedo decir que tengo una reina, pero en un lugar secundario. Muy bien. ¿Y podemos interpretar como que es el deseo no satisfecho? A partir de eso, en generar la violencia para imponer mi voluntad, porque puede ser que en el desarrollo no he logrado la capacidad de negociación, por ejemplo. Sí, yo no soy psicólogo y por ahí tengo una mirada distinta a pensarlo desde el lugar del deseo. Sí, desde el lugar de la autoestima de este varón. Sí, desde la construcción. Por eso decía, no es solamente una construcción de una conducta aprendida, como si yo aprendí a lavarme los dientes y ahora, como lo vi que lo hacían en mi espacio familiar de una manera determinada, ahora lo repito. Yo aprendí en mi espacio familiar que las cosas se resolvían a los golpes y repito eso. No es solamente eso. También hay una autoestima que se va construyendo en esta persona, en este principio niño, incluso desde ese lugar lo podemos ver como víctima, ¿sí? Que aprende a manejar los silencios, que aprende a utilizar herramientas, porque la está viendo, porque la está sintiendo en su propio cuerpo, que aprende a sentir, que aprende una lógica de dominación
Y desde ese lugar lo que hace es reproducir no solo la acción, sino los sentimientos y sino también esta ideología que se la transmite de generación en generación. Es decir, él también le dice a sus hijos que la mujer se merece esto, que la mujer es tonta. ¿Sí? Él reproduce estos sistemas de creencias. Entonces, yo lo que creo que este varón lo que siente, sobre todo en la etapa de acumulación de tensiones, en el ciclo de la violencia, que creo que vos después, Andreas, ibas a hablar, lo que siente es que es menospreciado, lo que siente es que no es tenido en cuenta, que es devalorizado por su propia pareja. Es más, él lo que le dice es, te voy a bajar, te voy a cortar las alas, ¿quién te crees que sos? ¿Sí? Él lo que siente, lo que él, desde su perspectiva, es que ella está arriba de él. Y la única manera de lograr terminar con este sentimiento y esta percepción es con la humillación, es decir, destruir la autoestima de la señora. Y ahí se produce, desde mi manera de ver, el episodio agudo de violencia. Bueno, justamente me dio, digamos, la introducción acá Marcelo con respecto al ciclo vital, ¿no? Este que se da en la violencia justamente. Bueno, en realidad para comenzarlo, acá también está relacionado a la cuestión de género. ¿Qué sucede? Antiguamente, si nos vamos muy años atrás, la mujer estaba como posicionada en el hogar, ¿no? En esto que era el oikos, que se llamaba. ¿Para qué? Para la pedagogía de los hijos, esto de estar ubicada y territorializada ahí, y más de ahí no podía salir. El marido era el que proveía el dinero, el marido era el que, digamos, tenía un cierto poder sobre este manejo, y socialmente se veía así. Pero, perdón, ¿por qué lo pones un tiempo atrás? Porque, digamos, lo pongo atrás porque hoy en día hay un cambio con respecto al rol femenino, en donde, claro, hay un cambio en este sentido. Como usted decía, hoy la mujer puede tranquilamente también ejercer violencia psicológica o física, que es un poco más difícil, pero se puede dar en el sentido en donde una puede decir, bueno, quizás tengo mejor sueldo, la mujer sale al mundo, ya la mujer entra a una carrera profesional, a lo que es un trabajo, entonces ahí es como que hay un cierto cambio. Y justamente, ¿por qué hablo del ciclo, no de la violencia? En la primera parte está constituida por, digamos, la acumulación de tensiones que se da en lo que es el ámbito intrafamiliar, ¿no? En donde el marido quizás tiene que soportar estas cuestiones también, ¿no? Donde aquí hay un crecimiento, esto de estas dificultades que se dan a nivel pareja, enfrentamientos, agresiones verbales, físicas en ciertos casos, pero ahí cuando hablamos de física, quizás también estamos hablando del estallido de la violencia, ¿no? En donde ya se pone el cuerpo o la palabra en más agresión. Y después, ¿qué pasa en esto? Se da todo un proceso de luna de miel, el perdón, el arrepentimiento de cualquiera de los dos cónyuges. Si bien hoy, digamos, Marcelo está enfocado en lo que es género masculino, no hay que dejar de ver, como nuestros televidentes nos decían, que está la mujer y el hombre también. Entonces, en ese momento de la luna de miel está el arrepentimiento. Mi pregunta es, desde, digamos, para usted que trabaja en esto, es cómo se trabaja en esto de la acumulación de tensiones, ¿no? Nosotros en el proceso grupal lo que tenemos son dinámicas participativas para generar experiencias y vivencias dentro de la dinámica que le permitan a los hombres que participan dentro del grupo transmitir estas experiencias y esta nueva vivencia, estos nuevos recursos, poder llevarlos a su ámbito familiar y social, ¿sí? Sobre todo al ámbito familiar, puntualmente. Esto no quiere decir que también se produzcan cambios a nivel social, ¿sí? Muchos varones también empiezan a registrar lo que antes naturalizaban como una situación normal de los vecinos o de sus propios padres. Al empezar a visualizar sus propias conductas, también empiezan a visualizar las conductas de su entorno próximo y también las conductas sociales que por ahí tenemos, porque la discriminación de la mujer se produce en todos ámbitos. Ahora lo cerramos al ámbito familiar, pero qué sé yo tengo mi hija que viene cansada a veces que usa los transportes públicos diciendo que la manosearon en un colectivo, y esto es abuso de poder, ¿sí? O digo, porque es muy difícil encontrar una mujer que manosee a un hombre dentro de un colectivo. Digo, básicamente son los más varones. O hostigamientos, miradas y este tipo de cosas. O en el espacio laboral o en los espacios, en otros espacios públicos. Muy bien, vamos a continuar después, si les parece, vamos a ir a una muy breve pausa. Estamos recibiendo preguntas que a continuación pasaremos a leer, estamos también sumando información. Recordamos que hoy nos encuentra presente Gabriela Romero, que está viéndonos en cama porque justamente ha sido víctima de una violencia de gripe.
lo cual justamente es tratar de recuperarse, ¿no? Pero bueno, también le mandamos salud, igual que Emilio Campaña, que también le deseamos una pronta recuperación, que ojalá que pronto también nos esté acompañando nuevamente en nuestro panel. Vamos a una muy breve pausa, luego de la cual continuamos trabajando esto de ¿es posible? ¿Y cómo se puede dejar la violencia atrás? No se vayan, ya volvemos.